Siempre creo que surge es que hay una falta de unidad. Ese orgullo causa fricción, división y falta de unidad. Y para la unidad en el cuerpo de la iglesia, tú tienes que ser humilde. Yo tengo que ser humilde y usar mis dones. Sé humilde y usa tus dones. La verdad que parte del mensaje de esta noche se parece un poco a el de esta mañana, pero vamos a tratar con esto en breve y para luego enfocarnos en los dones que cada uno tiene como cristiano y cómo usarlos en la iglesia local. Así que la verdad principal de esta noche para la unidad del cuerpo, sé humilde y usa tus dones. Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y él está en Corinto cuando le escribe a esa iglesia. Escribe a los romanos porque hay fricción entre dos grupos en la iglesia de los romanos, entre los griegos y los judíos. Y algunos comentaristas creen que lo que pasó es, hubo un emperador que decidió casar a todos los judíos fuera de Roma y no quería saber nada de los judíos, los echó todos fuera. Y mientras tanto, la iglesia que ellos formaban parte de, pues se cambió porque habían solo gentiles en esta iglesia. Y ellos después que se muriera el emperador ese, volvieron a su iglesia para encontrarla distinta. Y entonces eso fue una de las causas de división en esta iglesia en Roma, dos grupos. Y entonces Pablo les escribe y les dice, ok, miren, en el Antiguo Testamento ahí caben los judíos, los gentiles, hoy en día, ahí caben ustedes, cada uno en el plan de Dios. Y entonces vemos ambos grupos mencionados en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 13, menciona a los griegos, los gentiles. En el capítulo 2, versículo 17, menciona a los judíos. En los capítulos 9 al 11, Pablo habla de el papel de cada en lo que está por venir, en la restauración que está por venir. Entonces, habla de las diferencias entre los grupos y cómo caben en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios. Entonces, los capítulos 1 al 3 del libro de Romanos habla de la condenación. En adelante, seguimos en Romanos con la justificación al final del capítulo 3 hasta el capítulo 5. Entonces, somos hechos justos al convertirnos, recibimos la justicia de Dios, de Cristo. Después habla de la santificación. El cristiano cambia poco a poco, día tras día, siendo más como Cristo. Y los capítulos 9 al 11, la restauración, la cosa hecha nueva otra vez, lo que está por venir. Y los capítulos 12 al 15 hablan de la aplicación de estas verdades. Es por decir, ok, miren, tienen esta salvación. Ahora, ¿qué pinta eso tiene que tener en vuestras vidas? Entonces, nosotros estamos en el capítulo 12, los versículos 3 al 8 esta noche. Romanos 12, versículos 3 al 8. Y entonces aquí Pablo nos dice cómo aplicar nuestra salvación las verdades de la salvación prácticamente en nuestras vidas a través de los dones. Romanos 12, 3 al 8, dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En el capítulo 12, hay los primeros 2 versículos que son famosos, diría, que muchos cristianos saben, habla de entregarse uno mismo como sacrificio vivo para el Señor. Entonces, la primera manera de cómo aplicar la salvación que tenemos, muy prácticamente, vivimos ahora para el Señor. Y los versículos 3 al 8 hablan de otra aplicación de estas verdades de la salvación que tenemos en Cristo. Y entonces el primer punto que vemos en estos versículos es: no sean orgullosos, sino que véanse según los dones que el Señor les dio. Pablo empieza en el versículo 3 y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Entonces, Pablo está hablando ahora con la autoridad que él tiene. Yo digo, por la gracia que me es dada, yo como apóstol, y da algunos imperativos a cada cual, a cada cristiano, no hay excepción. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos que aplicar estas verdades a nuestras vidas. Son verbos imperativos que siguen. Y dice entonces, cada uno de ustedes no tenga más alto concepto de sí que él debe tener. O sea, no se piensen que están encima de los demás, por estatuto social, por su inteligencia. En Cristo la base es la salvación, como lo dije antes. Todos somos pecadores mereciendo el infierno, pero todos por Cristo tenemos salvación en Él. Y verdad gloriosa. Qué buena verdad es esa. No te crees que tú eres mejor que esa persona encima de los demás. La verdad que como cristianos tenemos que ver a los demás como estando más alto que nosotros y nosotros teniendo los intereses hacia ellos, de verdad. Primera de Corintios, vimos los versículos anteriores y voy a leer Primera de Corintios 12, el 21 al 26. Nos habla y nos explica ese concepto de que no hay que menospreciar a otra persona. Todo miembro en la iglesia es importante, todo tiene una función importante. Versículo 21 de 1 de Corintios dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que uno no puede verse como encima de los demás. Uno tiene que ser humilde y no verse como más alto y tener más alto concepto. Del otro lado, esto no significa que uno tiene que decir, ay, yo no sirvo para nada. Yo en la iglesia
no tengo valor, no puedo hacer nada que ayude. Tampoco. Dice que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener. O sea que yo tengo dones y puedo usarlos para el Señor. Todos aquí tenemos dones y debemos usarlos para el Señor, pero no tenemos de un lado que decir que yo soy de verdad que soy persona que lleva mucho a esa iglesia. Yo soy persona muy importante. No viéndose con orgullo, y del otro lado no viéndose como que si uno no sirve para nada, porque cada cual lleva algo como miembro del cuerpo. Dice que no hay que verse con orgullo, sino que de la manera que uno tiene que verse es pensando, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con cordura significa un sano juicio, sobriamente, diciendo, ok, yo la verdad tengo estos dones y yo puedo servir al Señor de esa manera, sin decir yo no sirvo para nada y sin ser orgulloso. Entonces, es de suma importancia esa actitud que yo tengo que tener sirviéndole al Señor, porque primeramente vamos del interior. Yo no puedo estar con esa mala actitud y sirviéndole al Señor. El Señor le agrada lo que hay adentro. Muchos hacen sacrificios al Señor en el Antiguo Testamento y Dios dice, pero ustedes de verdad no me alaban y ahora creen que dándome un sacrificio así eso va a bastar. No, el Señor mira el corazón y quiere una buena actitud, una buena disposición, no solo acciones y cosas que nosotros hacemos. Le importa muchísimo a nuestro Dios nuestra actitud. Entonces tengan una actitud para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Hay que no ser orgulloso, verse con cordura, y esa actitud de cordura es para que haya unidad en la iglesia. Y la verdad, este punto lo vimos esta mañana. Las palabras de estos versículos son igualitas a lo que vimos esta mañana, diciendo, es con una actitud de humildad que se logra unidad en la iglesia, siendo humildes, teniendo una buena actitud. Los versículos 4 al 5. Entonces el 3 habla de la actitud. ¿Y por qué? Pues en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Con humildad, sirviéndose el uno al otro, no mirando hacia nuestro propio interés, sino hacia el del cuerpo entero. Esa es la actitud que va a producir unidad en nuestra iglesia. Y también, como dije, lo que nos suele reunir son intereses parecidos, o de deporte, o estamos en la misma carrera, o yo qué sé, pero en la iglesia lo que nos unifica, aunque siendo distintos, es la sangre de Cristo, es la salvación en Cristo. Esa actitud es de suma importancia, pero no basta en sí. Yo puedo decir, mire, yo estoy persona muy feliz, yo amo al Señor, pero yo no hago nada en la iglesia. El Señor quiere que tú tengas una buena actitud, pero que también le sirvas a Él, le sirvas al cuerpo. Entonces, usen sus dones con humildad para que haya unidad. Ese es el pensamiento principal de este pasaje. El versículo 6 sigue diciendo, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Los dones que uno tenga, que los use
Dios da mayor dones a algunas personas, menores dones a otras personas, y con lo que nos toque, como vimos esta mañana, que estemos satisfechos y que lo usemos para la gloria del Señor. Muchas veces yo creo que estamos en una sociedad tan comercializada que llegamos a ver la iglesia como un negocio. Ok, yo le pago al pastor con mi diezmo y mis ofrendas y recibo yo comida espiritual, después me voy a casa. Pero no es así. No estamos yendo a La Sirena para comprar picapollo y volver a casa. Estamos en la iglesia para servir. La iglesia no es un negocio. Estamos aquí y en el campamento usted no está aquí, está aquí para recibir la palabra, sí, pero también está en su iglesia local para dar, para servir. Tienes una parte en tu iglesia local. Ahora, esto se dijo ya básicamente. Veamos los dones espirituales. Y la verdad que no podemos hablar de dones espirituales sin hablar de lo que está muy debatido hoy en día, pero ¿y el don de profecía que está mencionado aquí? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no sigue? Y los apóstoles, y el hablar en lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas? Porque en este pasaje nos habla de el don de profecía. Entonces yo quiero demostrarles brevemente por qué los dones supernaturales no siguen hoy en día. Yo creo que está muy claro en la Biblia que no hay lugar para profetas hoy en día, para apóstoles, para hablar en lenguas hoy en día. Estas cosas, había mucho de esto al principio, cuando se estaba escribiendo la palabra de Dios con los apóstoles que eran testigos de Cristo, pero no hay esto hoy en día. Y hay tendencias muy fuertes que nos dicen, pero que sí que hay. Veamos algunos versículos que nos van a aclarar los pensamientos del por qué no hay. Empecemos con los dones de apóstol, del apostolado, no sé cómo se dice exactamente, y de profecía. El don que alguien es un apóstol, eso no sigue hoy porque los quienes eran apóstoles eran testigos de Cristo. Y vemos en Efesios 2:20, si alguien puede tomar su Biblia y ir a Efesios 2:20, si puedo tener una mano de alguien que se va a levantar para leer ese Caridín, y alguien más que va a leer Primera de Corintios 15, 7 al 8. Ok, gracias, Joel. Lo que dice este versículo es, hablando de la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero son fundamentos. Si yo hago una construcción aquí, hay la piedra angular que es Cristo, hablando de la iglesia, que la fundación, en lo cual la fundación se construye, y yo no soy ingeniero, así que alguien me podría decir exactamente cómo es, pero básicamente los apóstoles están hablando de la iglesia encima de Cristo como el fundamento de la iglesia. Pero ya pasó, ya arrancó la iglesia, pasaron los apóstoles, el fundamento, ya estamos más avanzados que este paso en la construcción. ¿Entienden la metáfora aquí? Ya el fundamento está con el principio de la iglesia. Ahora estamos, hasta que Cristo venga, construyendo, edificando la iglesia, pero hemos pasado el fundamento. Estamos por las paredes o la primera planta, yo qué sé, pero hasta que el Señor venga, la iglesia se está edificando. Y aquí hablando de que
Los apóstoles y profetas formaban parte del fundamento y hoy ya nos hemos pasado de ese fundamento. También, Primera de Corintios, alguien más, 15, 7 al 8. Sí. Fuerte, digo fuerte. Ok, entonces Pablo dice, después, dice que él es el último apóstol. Entonces después de Pablo, no hubo más. Entonces, ¿por qué debatir de que, yo no sé si hay más apóstoles, si hay más profetas, cuando Pablo mismo dice en la palabra de Dios que no hay más después de él? Está claro. Entonces, hablando del apostolado y del don de profecía, vemos que estas cosas pararon. Y además, los que dicen que la profecía sigue hoy en día, ellos creen en un tipo de profecía que es distinto a lo que la palabra de Dios dice. Ellos creen que un profeta puede cometer errores. En la palabra de Dios nunca fue así. ¿Por qué? Porque el profeta hablaba la palabra de Dios y Dios no comete errores. Él quien era profeta, profetizaba sin errores. Pero hoy en día, pero sí, nosotros podemos cometer errores, tú sabes que no somos perfectos. No, pero en la Biblia los profetas no cometían errores. Vayan conmigo a Deuteronomio 18, versículos 15 al 22. Deuteronomio 18, 15 al 22. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no me muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué palabras? Jehová poniendo sus palabras en la boca del profeta. Estas palabras no pueden ser palabras que no son completamente exactas. ¿Me entienden? Si tú hoy en día dices, sí, yo soy profeta, y tú dices cosas, pero no siempre es exactamente y completamente la verdad, tú no eres un profeta. Si tú dices cosas que no son completamente la verdad, pues eres un falso profeta. Y así trataban con los profetas que no desean toda la verdad en el Antiguo Testamento. Entonces, uno no puede decir, sí, la profecía sigue, diciendo que uno puede profetizar sin dar toda la verdad, y los que lo dicen que sigue ese don, lo ponen de esta manera. Y también, en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20, si alguien me puede buscar eso y léelo con una voz fuerte, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20. Ok, frente aquí. Ok, gracias. Y cometí el error, quería 20 y 21, así que el verso 21 dice, examinarlo todo, retened lo bueno. No menosprecien profecías,
hay que examinar la profecía para ver si de verdad es la palabra de Dios. No tiene pinta que tampoco en el Nuevo Testamento den oportunidad o es permisible decir, sí, los profetas pueden cometer errores. No hay ningún momento en el Nuevo Testamento en el cual dice esto. Entonces no es bíblico este pensamiento. Ok, entonces los profetas y los apóstoles, vimos varias razones por las cuales estos dones no siguen hoy. Y la verdad que eran señales de los apóstoles, porque en este momento la palabra de Dios no estaba por completo escrita y eran señales que de verdad ellos tienen algo muy especial aquí para dar testimonio que eran verdaderos profetas del Señor. Y hacían falta profetas en aquellos días porque ellos tenían que poder escribir la palabra de Dios sin cometer errores, inspirado por el Espíritu Santo. Lenguas, ahora. Hechos 2, 5 al 12. Hechos 2, 5 al 12. Muchos de los que, si no todos, los que dicen que se puede hablar en lenguas hoy, hablan una especie de cosa que no es un lenguaje, como y no es inteligente, no es nada, no es un lenguaje. En aquellos días hablaban lenguajes de verdad, de estos días, hebreo, griego. Es como si yo les hablase francés ahora mismo. Pues estoy hablando en lenguas. Una lengua de verdad, pero sí digo cualquier cosa, sonido que no quieren decir nada. No estoy hablando en lenguas como se hablaba en los tiempos bíblicos. Y esto es lo que se está haciendo hoy. Pero no es el hablar en lenguas según lo que se hacía en la Biblia. No tiene nada que ver. Lo que se hace hoy no es lo que se hacía en los tiempos bíblicos. Hechos 2, 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habiéndose juntado la multitud, muchas lenguas había, y el Espíritu Santo obró de manera que se podían entender entre sí, aunque uno no tenía ese idioma que se hablaba, pero francés, español, alemán, y todos lo hablaban, todos. No se hablaba un sonido que no quiere decir nada. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponte y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¡Wow! Pues eran idiomas de verdad. Entonces, nosotros no, pero los que dicen que se habla en lengua hoy, no es esto que están haciendo. Así que yo no veo bíblicamente cómo uno puede decir, sí, hablamos en lengua, cuando no tiene nada que ver con
cómo se hablaban las lenguas en los tiempos bíblicos. Así que varias evidencias muy breves, porque es tema de mucho debate, pero creo que hemos visto lo suficiente para decir, pues mire, no parece tener mucho apoyo bíblico lo que ellos dicen. Y bueno, el sanar a personas, hacer milagros de sanar personas. La verdad que lo que dicen hoy en día, yo fui sanado, yo sané a otra persona, lo que uno ve en la televisión, siempre puede haber una duda de que no sea verdad. Yo tenía dolor de espalda y fui sanado. Y muchas veces de estos que son del evangelio de la prosperidad, varios de ellos han sido demostrado que estos sanamientos no han sido de verdad, que engañaban a la gente. Y los tiempos bíblicos, el tipo de sanamiento que pasaba, como hombre que nunca pudo andar o no veía y ahora ve, no se ve ese tipo de sanamiento hoy en día. Me sanó de la gripe que yo tenía. Bueno, quizá tú esperaste 2 días y te sanaste por el Señor que te sanó, pero no pasa hoy en día lo que estaba pasando en los tiempos bíblicos con los dones supernaturales. Pero hay muchos dones que siguen, muchos. Y vamos a ver los que están mencionados aquí en este pasaje. El don de ser profesor, evangelista, pastor, pero tratemos con solo los que están en este pasaje. A ver. Versículo 7. O así de servicio en servir. Lo que parece decir aquí es que hay gente en la iglesia que tienen un deseo y quieren servir y tienen un don que sirven bien de manera muy práctica, pueden servir. Por ejemplo, hay un problema práctico en la iglesia y vamos a llamar a fulano que ese es muy servicial, quiere servir y sabe hacerlo, o al otro o a fulana que ella puede servir de esa manera. Por ejemplo, este domingo se fue la luz en nuestra iglesia, o creo que fue este domingo, y teníamos la planta y faltó gas, y alguien inmediatamente, unos hermanos fueron y sirvieron de esta manera. Ellos tienen el don de servicio, sirven a la iglesia de manera muy, muy prácticas. Hay otros que tienen el don de la enseñanza. Ellos interpretan, explican, aclaran las escrituras para los demás. El pastor tiene que tener este don. Primera de Timoteo 3, versículo 2. Pero no puede tener este don y no ser pastor. ¿Alguien puede leer Primera de Timoteo 3, versículo 2, por favor? Atrás. Pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí, apto para enseñar. Seguimos. El don de la exhortación. Esto se refiere negativamente. Yo veo un hermano que está en el pecado y yo voy con amor, pero digo, hermano, tienes que arrepentirte, mire lo que tú hiciste. O positivamente, como animando a la gente, mire, siga adelante. Y alguna gente tienen dones especiales que el gran ministerio de ellos. Luego, el don de repartir, el que tiene el don de ser generoso, y dice que lo haga con liberalidad, que lo haga siendo generoso. Ahora, no quiere decir que dé todo y que no se quede sin nada para proveer para su familia, pero unos tienen el codo muy suelto y dan y dan y dan, y se ve que tienen este don, les gusta dar cuando ven necesidad.
y es bueno. Y la actitud tiene que ser con liberalidad, una actitud noble de servir al Señor, pero no de hacerse grande a sí mismo. Mateo 6:2. Alguien puede ver esto, este pasaje. Mateo 6:2. Es la actitud con la cual no se tiene que hacer, no para que los demás me vean, mire cuánto yo doy, soy bueno. No, yo doy con generosidad, una actitud noble, sirviéndole al Señor, ayudándole a los que tienen necesidad. Y después, el don de presidir, uno que administra, uno que lidera, líderes de hogares, los padres, los esposos, en la iglesia, los que presiden distintos ministerios, y que estos lo hagan, dice, con solicitud, la Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice con diligencia, y de verdad que está hablando de que uno lidere con cuidado, sabiduría, discernimiento, responsabilidad, que tiene esta idea, con diligencia, con solicitud, sirviéndole al Señor cuando uno es el líder de un ministerio. Y después el último don que menciona es el de la misericordia. Uno tiene un don que quieren ayudar a los que sufren, o emocionalmente, o también, y no son dones totalmente separados, unos tienen que ver, son como mezclados en sí. Aquí también ayuda económica, y tiene que ver entonces con el de repartir a la misma vez. Pero cuando uno ve que sufre emocionalmente, económicamente, quiere ayudar de esta manera. Y dice que lo haga, ¿cómo? Con alegría. No se tiene que hacer este don con una actitud que le va a dejar a la persona a la cual tú le estás ayudando sintiendo que te debe algo. No, es con alegría que yo tengo que hacer esto. Entonces, aquí Pablo dice que usemos nuestros dones, que tengamos una buena actitud y que usemos nuestros dones. Está hablando de que seamos responsables, que tengamos disciplina, perseverancia en usar los dones para el beneficio de la iglesia local, para el cuerpo de la iglesia local. Es sumamente importante que cada uno de nosotros sirva. Y quizá tú vas a decir, bueno, yo no tengo uno de estos dones aquí que están mencionados. Si no sabes tus dones, habla con tu pastor. Quizá te diga algo que no te interese tanto, pero sirve a la iglesia. Uno le es confiado poco a poco. Uno va a descubrir sus dones poco a poco, a medida que esté sirviendo, y los dones que tiene, a medida de practicarlos, los va a desarrollar. ¿Quién aquí aprendió a andar en bicicleta la primera vez sin caerse jamás? Nadie, ¿verdad? Yo me caí varias veces. Con practicarlo uno mejora. El instrumento del piano o lo que sea, practicando, uno mejora. Y es la misma cosa para con los dones. Uno descubre dones a medida que sirve y desarrolla los dones. Y no quiere decir que si uno tiene un don, que tiene que ser el único don. Muchas personas tienen varios dones, pero son áreas en las cuales nosotros podemos reconocer que tenemos un don y tenemos que aprovechar, servir con este don que el Señor nos da. Todo esto para la iglesia local. Entonces, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia. Santificación. El cristiano cambia poco a poco, día tras día, siendo más como Cristo. Y los capítulos 9 al 11, la restauración, la cosa hecha nueva otra vez, lo que está por venir. Y los capítulos 12 al 15 hablan de la aplicación de estas verdades. Es por decir, ok, miren, tienen esta salvación. Ahora, ¿qué pinta eso tiene que tener en vuestras vidas? Entonces, nosotros estamos en el capítulo 12, los versículos 3 al 8 esta noche. Romanos 12, versículos 3 al 8. Y entonces aquí Pablo nos dice cómo aplicar nuestra salvación a las verdades de la salvación prácticamente en nuestras vidas a través de los dones. Romanos 12, 3 al 8, dice así la palabra de Dios. Siempre creo que surge es que hay una falta de unidad. Ese orgullo causa fricción, división y falta de unidad. Y para la unidad en el cuerpo de la iglesia, tú tienes que ser humilde. Yo tengo que ser humilde y usar mis dones. Sé humilde y usa tus dones. La verdad que parte del mensaje de esta noche se parece un poco a el de esta mañana, pero vamos a tratar con esto en breve y para luego enfocarnos en los dones que cada uno tiene como cristiano y cómo usarlos en la iglesia local. Así que la verdad principal de esta noche para la unidad del cuerpo, sé humilde y usa tus dones. Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y él está en Corinto cuando le escribe a esa iglesia. Escribe a los romanos porque hay fricción entre dos grupos en el plan de Dios. Y entonces vemos ambos grupos mencionados en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 13, menciona a los griegos, los gentiles. En el capítulo 2, versículo 17, menciona a los judíos. En los capítulos 9 al 11, Pablo habla de el papel de cada en lo que está por venir, en la restauración que está por venir. Entonces, habla de las diferencias entre los grupos y cómo caben en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios. Entonces, los capítulos 1 al 3 del libro de Romanos habla de la condenación. En adelante seguimos en Romanos con la justificación al final del capítulo 3 hasta el capítulo 5. Entonces somos hechos justos al convertirnos, recibimos la justicia de Dios, de Cristo. Después habla de la iglesia de los romanos, entre los griegos y los judíos. Y algunos comentaristas creen que lo que pasó es, hubo un emperador que decidió cazar a todos los judíos fuera de Roma y no quería saber nada de los judíos, los echó todos fuera. Y mientras tanto, la iglesia que ellos formaban parte de, pues se cambió porque habían solo gentiles en esta iglesia. Y ellos después que se
muriera el emperador ese, volvieron a su iglesia para encontrarla distinta. Y entonces eso fue una de las causas de división en esta iglesia en Roma, dos grupos. Y entonces Pablo les escribe y les dice, ok, miren, en el Antiguo Testamento ahí caben los judíos, los gentiles, hoy en día, ahí caben ustedes, cada uno en